Estimados y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila, en esta ocasión para hablarles de un tema sumamente importante, los tipos de constituciones según su naturaleza filosófica. En ese sentido, antes de entrar con el tema, déjenme recordarles, por favor, que se suscriban a mi canal de YouTube Filosofía del Derecho Doctor Alejandro Gutiérrez y den me gusta, pulgar arriba para seguir recibiendo contenido de mucha utilidad al respecto. Una vez recordado lo anterior, entonces, déjenme explicarles durante esta cápsula lo que son los tipos de constituciones según su naturaleza filosófica. Cuando hablamos de constitución política, estamos refiriéndonos a un pacto social, a un pacto político de un pueblo dentro de un estado determinado. Así las cosas, entonces, la constitución es un contrato social, un pacto político emanado de la voluntad de un órgano vivo compuesto de un conjunto de seres humanos que ha decidido asentarse en un territorio determinado para poder organizarse como sociedad y autogobernarse mediante la confirmación, la suscripción de ese pacto, ese contrato social. En el entendido entonces que van a regirse por lo escrito y por el contenido inmerso dentro de ese pacto social llamado constitución política. En ese sentido, entonces, una vez aclarado qué es la constitución, como pacto político, como pacto social de un pueblo dentro de un estado determinado, es necesario entonces explicar las clases de constituciones. Existen diversos tipos de constituciones según su naturaleza filosófica. Así hay constituciones democráticas, constituciones republicanas, constituciones democráticas republicanas con representación, constituciones totalitarias materialistas, constituciones totalitarias nihilistas y constituciones totalitarias postestructuralistas. En ese sentido, entonces, vamos a explicar cada una de ellas. Cuando hablamos de una constitución democrática, nos referimos a un Estado que se organiza bajo un sistema de gobierno llamado democracia directa. En una democracia directa, la población decide, tiene las decisiones políticas de forma directa, como sucede actualmente en la Confederación Helvética de los Cantones Suizos. Así, este sistema nace en la Atenas clásica, en la época de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, en la época del ciudadano Clístenes, del ciudadano Pericles, existía en Atenas una democracia directa en donde el conjunto de ciudadanos mayores de edad formaban una eclesía o asamblea de ciudadanos desde donde se tomaban directamente las decisiones políticas. Entonces, una constitución de carácter puramente democrática es aquella en donde el poder radica en el pueblo, pero el pueblo ejerce directamente ese poder a través de decisiones directas, a través de plebiscitos, a través de asambleas plebiscitarias, como sucede actualmente, como dije anteriormente, en la Confederación Helvética y los Cantones Suizos. Por otro lado, existe la Constitución puramente republicana. Y la Constitución puramente republicana es el gobierno del derecho, el gobierno de las leyes. En una Constitución republicana, entonces no importa en quién radique el poder, sino que el poder lo tienen las leyes. El asunto es quién dicta esas leyes. Así existe, por ejemplo, república aristocrática, república democrática. Una república aristocrática es un grupo privilegiado de personas que se consideran intelectualmente superiores, que se consideran un grupo de personas notables, las que tienen el poder de dictar las leyes. Entonces nos encontramos ante una república aristocrática. En cambio, al hablar de una república democrática, es el pueblo el que organizado dicta las leyes y luego se somete a esas leyes. Entonces entendemos que una constitución puramente republicana es el gobierno de las leyes. El problema es que dentro de ese gobierno de las leyes, ¿quién dicta las leyes? Así que una república no es garantía realmente de una descentralización del poder, sino que es el gobierno de las leyes. El problema es quién va a dictar las leyes. Por eso encontramos otro tipo de constitución, la constitución de república democrática. La cuestión de república democrática es aquella en donde la república está fundamentada y legitimada en el poder del pueblo. Sí hay un gobierno del derecho, el gobierno de las leyes, el gobierno del derecho.
Este tipo de constitución es el que postula el gran jurisconsulto Hans Kelsen. Hans Kelsen postula una constitución de tipo república, democrática. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que las leyes son las que gobiernan y estas leyes tienen un sistema jerárquico de validez que se fundamenta en la norma superior, en la ley superior. Y esa ley superior, esa norma superior, esa ley superior es la Constitución. De tal cuenta entonces que es el gobierno de las leyes el que rige, pero esas leyes es emitida por el pueblo que se organiza. El pueblo se organiza a través de órganos representativos, elige órganos representativos, un organismo ejecutivo, un organismo legislativo y un organismo judicial. El organismo legislativo, entonces, es el que emite las leyes. Pero existe, antes de que se crean esos tres organismos, una Asamblea Nacional Constituyente que es la encargada de emitir la ley fundamental, que es la Constitución. En ese sentido, entonces, en una constitución de tipo república democrática, encontramos que el poder radica en el pueblo. El pueblo viene a través de una Asamblea Nacional Constituyente, emite una ley fundamental. Y esa ley fundamental se llama Asamblea Nacional Constituyente. Y esa Asamblea Nacional Constituyente emite esa ley fundamental llamada Constitución. Luego, a través de esa ley fundamental, se crean los tres organismos de Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y el organismo legislativo emite las leyes ordinarias, el Ejecutivo las normas reglamentarias y el judicial las normas individualizadas. De tal cuenta entonces que el pueblo ya no es el que ejerce el poder directamente, sino que el pueblo ejerce el poder a través de un sistema de leyes, iniciando por una ley fundamental que está por encima de las leyes infraconstitucionales. Y esta es la constitución de tipo república democrática, solo que esta es la constitución de tipo república democrática de carácter formalista. Constitución de república democrática de carácter formalista o kelseniano. Eso es importante entender. Por otro lado, tenemos lo que es la constitución de República Democrática, pero de carácter garantista. La constitución de República Democrática, pero de carácter garantista o justnaturalista, ya no formalista como la de Hans Kelsen. En este caso, siempre vamos a ver que es el sistema del derecho el que tiene el ejercicio del poder y el sistema de derecho emana del pueblo. El pueblo igualmente, a través de una asamblea constituyente, emite un pacto llamado Constitución, en donde se crean tres organismos de Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, que emiten el legislativo leyes ordinarias, el judicial normas individualizadas y el ejecutivo normas reglamentarias. Y estas normas individualizadas, reglamentarias y ordinarias o legislativas están supeditadas a la supremacía de la norma fundamental que es la Constitución. La diferencia con el sistema kelseniano, Constitución naturalista, Constitución garantista de República Democrática, a diferencia de la Constitución de República Democrática formalista o kelseniana, es que la Constitución aquí no es una ley. ¿Por qué? Porque la Constitución tiene una multidimensionalidad. Aquí la Constitución es un pacto multidimensional que tiene normas jurídicas inmersas, sí, pero también tiene normas políticas, normas sociales, normas morales, principios ético-morales, y esos principios éticos morales son la manifestación de algo que se le conocen como derechos naturales o derechos humanos. Esos derechos naturales o derechos humanos contenidos en la Constitución, entonces tienen preeminencia sobre cualquier otra ley de carácter formalista, sea esta ejecutiva, legislativa, judicial o incluso una disposición formalista de la propia Constitución, que todas están supeditadas al imperio de los derechos humanos, pero derechos humanos que están regulados, o más bien dicho, que están expresados como derechos naturales, como derechos, la Constitución los reconoce como derechos naturales. En este caso, entonces, el poder lo tiene absolutamente el pueblo. Delega una fracción nada más de ese poder, a diferencia del sistema calceniano, en donde se delega el ejercicio del poder a los tres organismos de Estado, en el caso de una constitución de República Democrática, garantista o justnaturalista, como las que existen en los estados constitucionales de derecho modernos, como la Constitución Federal Alemana a partir de 1949, la Constitución Española a partir de 1978, la actual Constitución colombiana, la actual Constitución colombiana a partir de 1991, la actual Constitución brasileña, la actual Constitución italiana, la actual Constitución mexicana con la incorporación de su catálogo de derechos humanos a partir del año 2011, y por supuesto la actual Constitución Política de la República de Guatemala, aprobada el 31 de mayo de 1985 y que entró en vigencia el 14 de enero de 1986, estas constituciones son de carácter garantistas y naturalistas. ¿Por qué? Porque el poder lo tiene el pueblo, democracia.
Y el pueblo, entonces, a través de un pacto social, establece y regula el derecho. Y a través de ese pacto social, político, llamado derecho, ejerce el poder. Pero es muy importante que los tres organismos de Estado, emiten normas que están supeditadas a ese pacto social, a ese pacto político, a ese pacto jurídico, ético, moral, que contiene derechos naturales. Entonces, las leyes están sometidas a estos derechos naturales, de tal cuenta entonces que el pueblo solo delega una fracción del poder, y esa fracción del poder que delega se llama función pública, por lo que los tres organismos de Estado ejercen una función pública. El Ejecutivo una función de administración de la cosa pública, el Legislativo una función de emitir normas ordinarias, de legislar, y el Judicial una función de administrar justicia. Pero la mayor parte del poder se la reserva el pueblo y mantiene la titularidad de los derechos humanos, la titularidad de los derechos naturales, de tal cuenta que si las leyes del legislativo, los reglamentos del ejecutivo y las resoluciones del organismo judicial vulneran, conculcan, tergiversan, disminuyen o restringen los derechos naturales del pueblo, son nulos de pleno derecho. Entonces, en una constitución de carácter de república democrática, garantista o naturalista, vemos que existe una supremacía de los derechos naturales, contenidos como imperativos categóricos, como principios ético-morales que prevalecen sobre cualquier otra disposición legislativa, reglamentaria, individualizada o incluso sobre disposiciones organizativas de la propia Constitución. De tal cuenta entonces, como por ejemplo en el caso de Guatemala, en el artículo 44 vemos que la Constitución garantiza todos los derechos inherentes a la persona humana, aunque no estén regulados por escrito. Derecho natural. Y ese mismo artículo 44, en su último párrafo, establece que todas las leyes, reglamentos, disposiciones gubernativas o de cualquier otra índole que disminuyan, tergiversen o restringen los derechos garantizados por la Constitución son nulos de pleno derecho. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que existe un imperio de los derechos humanos como derechos naturales, de tal cuenta entonces que la mayor parte del poder se la reserva el pueblo, se la reserva, que es la titularidad de los derechos humanos, y se le otorgan unas herramientas o garantías para controlar que los tres organismos de Estado no le vulneren sus derechos fundamentales, que son las garantías constitucionales del amparo, la exhibición personal y las inconstitucionalidades. Esta es una constitución de naturaleza, de república democrática, garantista y naturalista. Por otro lado, existen otro tipo de constituciones, las constituciones que son totalitarias. Las constituciones totalitarias son aquellas que no se basan en una república democrática y están en contra del humanismo, están en contra del valor persona humana. Dentro de estas constituciones totalitarias encontramos la constitución socialista, la constitución comunista, la constitución fascista y la constitución progresista. Estas constituciones son de naturaleza totalitaria. ¿Por qué? Porque no consideran que el valor de la persona humana sea el más grande, no consideran que la persona humana tenga primacía, sino que consideran, en el caso de la constitución fascista o constitución de ultraderecha, que lo más importante es la nación. Y para ellos la nación es un órgano vivo que tiene una identidad cultural, racial, étnica, lingüística e histórica. De tal cuenta entonces que el concepto persona humana individual no existe. Es más, el ser humano y todos los miembros de esa nación deben sacrificarse y aún sacrificar sus propios derechos en nombre de la gran nación. Esa nación que tiene una identidad cultural, racial, étnica, lingüística e histórica. Ese tipo de constituciones, por ejemplo, fue la que se desarrolló en el sistema nazi, nacionalsocialismo alemán, en la época de Hitler. Fue la constitución de Mussolini en Italia, la constitución fascista. El fascismo de ultraderecha, entonces, lo que predica es que no existe el concepto de persona humana, sino que lo que existe es el concepto de nación, Estado-nación, la gran nación histórica, cultural, racial y lingüística. Y todos, el pueblo, todos se deben a esa nación, de tal cuenta que la nación puede eliminar los derechos de las personas y hacer que las personas se sacrifiquen y sacrifiquen sus derechos en pro de los intereses colectivos de esa gran nación étnica que tiene una identidad lingüística, étnica, racial común. Esa es una constitución de carácter totalitaria, fascista, de ultraderecha. Por otro lado, tenemos las constituciones totalitarias de ultraizquierda, como son la constitución socialista y la constitución comunista. El socialismo es un intermedio para llegar al comunismo. Pero ¿qué es lo que predica el comunismo? El comunismo marxista, aquel que nace con el materialismo histórico de Karl Marx,
con ese materialismo dialéctico de Friedrich Engels, considera que la persona humana no existe. El concepto persona humana es un invento de la burguesía para ellos. Para ellos lo que existe es la naturaleza material. De tal cuenta que originalmente no existía nada de lo que hoy existe en la sociedad, como religión, Estado, derecho, matrimonio, persona, familia. Todo eso fue un invento de la burguesía. Y ellos consideran que la realidad social se basa en una lucha de clases y que la clase que debe tener la victoria es la clase que trabaja directamente con la naturaleza, con la materia, que es el proletariado. De tal cuenta que la burguesía, que fue la que se inventó a Dios, se inventó la religión, se inventó la familia, se inventó el matrimonio, se inventó el concepto de persona humana, se inventó el derecho y el Estado. Esto que se inventó la burguesía debe desaparecer. Al el proletariado ganarle la lucha de clases a la burguesía debe desaparecer y debe desaparecer con ella todo lo que se inventó. Se inventó el Estado, según ellos, se inventó la familia, se inventó a Dios, la persona, entonces tiene que eliminarse a Dios, al Estado, al derecho, a la religión, a la moral, a la persona, al matrimonio, a la familia, todo lo que según los marxistas se inventó la burguesía. De tal cuenta entonces que una constitución socialista es la dictadura del proletariado. Y en la dictadura del proletariado entonces debe desaparecer la burguesía, es decir, la iniciativa privada. Y junto con ella debe desaparecer todo lo que según Marx se inventó la burguesía. Tiene que eliminarse a Dios, a la religión, a la moral, al Estado, al derecho, a todo lo que consideran que se encuentra en la superestructura creada por la burguesía. Debe eliminarse y también el concepto de persona humana, que fue un invento de la burguesía, según Marx. De tal cuenta entonces que la persona humana no tiene ninguna primacía sobre la naturaleza material. Y lo que más importa es la naturaleza material. De tal cuenta entonces que en una constitución totalitaria de ultraizquierda debe sacrificarse los derechos de todos. Es más, si se elimina el concepto de persona humana, se debe eliminar todos los derechos inherentes a la persona humana, como el derecho a la libertad, el derecho a la libertad económica, el derecho a libre mercado, el derecho a libre comercio, el derecho a la propiedad privada, todo aquello que son derechos inherentes a la persona humana deben desaparecer y únicamente deben quedarse los derechos de la naturaleza. Los derechos de la naturaleza. El ser humano es parte de la naturaleza. Es decir, que el ser humano tiene el mismo valor que un animal, que el ganado, que los árboles, que las aguas. El ser humano tiene el mismo valor que todo. El ser humano ni siquiera existe como concepto de persona humana. Y por ende sus derechos deben desaparecer en pro de la naturaleza. Pero tiene que haber un sistema totalitario, centralizado, manejado por el proletariado, que controle de que todo exista en favor de esa naturaleza material, que se controle un totalitarismo en donde desaparezca el concepto de persona humana y desaparezca todo lo que la burguesía se inventó según Marx. Debe desaparecer Dios, la moral, la religión, la familia, el matrimonio, etc. Y ese Estado socialista solamente es un paso intermedio para llegar al Estado comunista. El Estado comunista es regresar al Estado de la comunidad primitiva, regresar a la época tribal, en donde no existía ningún tipo de organización social, en donde no existía la civilidad humana, regresar al estado de naturaleza, en donde, según Marx, según Engels, el ser humano era uno con la naturaleza material y no existían todos los prejuicios, ni los estigmas, ni la moral, ni todo lo que hoy existe. Debe regresar a un estado animal, a la barbarie, conectado con la naturaleza, a la época de los recolectores, eliminándose todo lo que es la civilidad y todo lo que representan los valores de la civilización occidental. Esa es la constitución comunista como sistema totalitario de ultraizquierda. Entonces, hemos visto los tipos de constituciones. Los totalitarismos de ultraderecha o de ultraizquierda coinciden en que están en contra del concepto de persona humana, coinciden en que están en contra de los derechos de la persona humana y sus derechos individuales y de la primacía de la persona humana sobre las cosas. En ese sentido, la constitución más humanista, la constitución más civilizada, la constitución que ha alcanzado el mayor grado de civilidad y de humanidad y de garantía para el ser humano, es esa constitución de república democrática de carácter naturalista o garantista, en la cual la persona humana tiene la primacía sobre las cosas. La persona humana no es cosa, la persona humana no es naturaleza, la persona humana está por encima de la naturaleza de las cosas, de tal cuenta que la persona humana es quien determina qué es la realidad. La persona humana está por encima de las cosas y por lo tanto puede servirse de las cosas para su subsistencia. El ser humano no puede ser reducido al estado de materia, porque no es materia, sino que es espíritu con materia. El ser humano es el justo medio entre la materia y el espíritu. El ser humano es el depósito de la racionalidad, el depósito del logos, y por lo tanto determina que la realidad, y a través de su
derechos naturales que son inalienables y que no pueden ser restringidos por ninguna ley, ni por el Estado, ni por ninguna constitución. Esos derechos naturales, el derecho a la vida, a la igualdad, a la libertad, el derecho a la propiedad privada, esos derechos no pueden ser eliminados. Y la moral es un derecho natural, porque la moral no es más que esos postulados de la razón que el ser humano se postula como principios de autolegislación interna, y esos principios de autolegislación interna los rigen, y esos son los valores morales que luego se manifiestan dentro de una constitución como esos valores éticos, jurídicos, que deben legitimar al derecho para establecer que todas las leyes infraconstitucionales, que todos los reglamentos infraconstitucionales y que todas las resoluciones judiciales infraconstitucionales legitimen y estén justificadas éticamente, es decir, no sean injustas, no sean inhumanas, no sean inmorales, no sean antiéticas, sino que desarrollen justificadamente esos principios ético-morales en donde se establece que el ser humano tiene primacía sobre las cosas, que no puede ser reducido al estado de cosas porque tiene dignidad y porque no tiene precio. De dar cuenta que los derechos naturales del pueblo no pueden ser derogados ni pueden ser abrogados por ninguna constitución, ley o por ningún organismo de Estado, sino que solamente deben ser protegidos. Y el Estado es creado únicamente para proteger esos derechos, para garantizarlos, para optimizarlos y servir de árbitro en la eventualidad que entren en pugna los derechos de uno y con otros. Pero no podrá abogarlos ni derogarlos porque el Estado y sus organismos y sus leyes están supeditados, subordinados a la supremacía de estos derechos naturales de la persona humana como sujeto y fin de la realidad. Y esta es la Constitución de República Democrática de carácter naturalista y garantista, que es la más garantista, la más humana y la que con mayor amplitud desarrolla los valores humanos y que ha alcanzado el máximo grado de civilidad y de protección a la persona humana como principio fundamental de la sociedad, del Estado, del derecho y la moral, y que por ende también considera esos derechos naturales como la fuente primordial del derecho. Muy bien, con esto he dado fin a esta cápsula sobre los tipos de constituciones según su naturaleza filosófica. Así que fue un gusto compartirles y les recuerdo que suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, Doctor Alejandro Gutiérrez, y que le den pulgar arriba, me gusta, para seguir recibiendo contenido de mucha utilidad sobre filosofía, filosofía del derecho, filosofía de la constitución, derecho constitucional y otras ramas del derecho. Así que ha sido un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.